Bien, bueno, comenzamos siguiendo el capítulo número 2 de este tema, que una vez más hacemos mención que junto con otros tópicos, pareciera en la formación de los creyentes en Dios, que son temas pocos abordados, no son temas de prédicas amplias o que uno vea que un ministerio se aboca fuertemente a estos temas. Y resulta ser que son columnas fundamentales, como ya lo hemos mencionado, para que Dios pueda vaciar en nosotros toda su arquitectura. Y tiene que ver, como lo hemos hablado, con el orden interior, la reflexión, que hemos visto ya el carácter en su primera parte. Entonces, me voy a tomar la libertad de mencionar muy brevemente una introducción a lo que fue el taller, a lo que fue el taller de la semana pasada. Una pequeña introducción para aquellos que no pudieron conectarse, pues tengan esa información. Sin embargo, como les estoy indicando en el canal, tienen colocado el material completo. Entonces, esto va a ser así una introducción para ubicarnos. Bien, habíamos mencionado la semana pasada que el carácter es el fundamento invisible del destino. Es decir, el Señor allí nos está indicando que si Él no desarrolla el carácter dentro de nosotros, Él no puede terminar de entregarnos la herencia. Y la herencia está en el propósito que Él asignó a cada uno de nosotros. Habíamos mencionado también que el carácter se sustenta en tres pilares estructurales. Habíamos dicho, un carácter, el tallado del Señor, ¿a dónde nos quiere llevar? Para que una persona sea y evidencie que tiene estabilidad, que es la capacidad de permanecer firme frente al cambio, debe dar manifestación de la inmutabilidad, que son los principios que no ceden a la presión. Una persona con un carácter maduro no va a ceder sus principios, sus valores, ni va a fluctuar en su temperamento, ni va a fluctuar en la manifestación de sus emociones, no va a dar rienda suelta, tiene dominio propio, porque es maduro, es inmutable. Y la tercera columna que vimos era su previsibilidad, que es una persona previsible, una conducta gobernada por verdades y no por impulso. Una persona que es predecible, que da evidencia, pues ya todo el mundo la conoce porque es creíble, porque es confiable, justamente porque es predecible. Entonces, a la hora de emitir un juicio, así haya presión, ya las personas conocen cómo va a responder, dónde está su marco de referencia de dominio propio. Bien, y habíamos terminado en toda la clase del jueves pasado que el estándar supremo de nuestro carácter nos pusieron el estándar alto, pero el estándar supremo es Yeshua, el carácter de él. Y en la misericordia de Dios contempló dejarnos dentro de nosotros la ayuda del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe en cada paso hasta ir tallándonos y alcanzar ese carácter. En primera de Pedro, él menciona, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿cómo adquirimos el carácter? Pues estudiando de Yeshua, en comunión con él, y logrando, como le hemos mencionado aquí, su estabilidad nunca fue alterada por la oposición. Yeshua siempre se mantuvo ponderado, dando testimonio de dominio propio. Su inmutabilidad nunca se dio ante la tentación y su previsibilidad, damos testimonio de eso, que consistió en obedecer siempre al Padre. Por eso era predecible. Hago siempre lo que le agrada. No salía con conductas distintas, no salía sorpresa en explosiones de su temperamento. El temperamento de Yeshua, que es la manifestación en el carácter, es lo que representa las emociones. Entonces el carácter, que es el estuche, que es la estructura, siempre fue predecible.
Es el modelo que el Espíritu Santo desea formar en cada uno de nosotros. Entonces, terminamos esa lección de la semana pasada, ¿ok? Indicando que nuestro Padre Celestial requería el carácter, que era el que sostenía el peso, atención, porque aquí estoy haciendo un puente interesante, es el que sostiene el peso del propósito que Él te va a entregar. Por eso requiere el carácter. Ahora, antes de entrar en esas 10 características que van a ser la evidencia de que el gobierno de Yeshua gobierna nuestra vida, él ha estado hablando y por eso preparé esta introducción de esta manera, para que meditemos, queridos amigos y hermanos, meditemos, pero conscientemente, que dentro de nosotros hay estructuras y andamios. Es el principio de las estructuras. Dios está aumentando tu capacidad de carga. Voy a repetir esto. Dios está aumentando cada día su expectativa, tu capacidad de cargar más de su presencia, de cargar más de su propósito. Por eso te va llevando cada día a circunstancias más y más engorrosas, pesadas, porque Él está llevándote en el tallado. Entonces, si Él quiere depositar el peso completo del propósito para el cual tú fuiste llamado, Él lo primero, Él no va a soltar la carga de repente, no lo hace, y eso no está escrito en la palabra. Esa es la razón de ser, la hablamos el jueves pasado, por la cual todos sus patriarcas, todos los personajes que existen y que dan vida a la palabra de Dios, todos fueron pasados por procesos que tomaban tiempo, porque en una figura, él está construyendo una estructura que va a sostener el edificio del propósito. Dentro de nosotros hay estructuras donde la estructura a mayor llamado y mayor propósito va a ir entregando, mayor son las fundaciones que coloca hacia abajo, y él necesita garantizarse que dentro de nosotros hay una estructura emocional, hay una estructura espiritual que logre soportar todas las circunstancias que el Señor va a ir colgando, digamos, de ella, hasta irnos llevando en una manera visible, tangible, que podemos con las circunstancias que el Señor nos está entregando. Ya lo vamos a ver, pero es necesario. Cuando usted ve a una persona que no tiene carácter, que por todo se asusta, que no puede llevar adelante una tarea, que le falta resiliencia, que no es constante, que todo lo asusta, que si le ponen un reto por un poquito mayor a lo que él estaba acostumbrado a hacer, ya entra en crisis, que sabe que al final nosotros los conocemos, ustedes conocen personas y dicen, no, mira, esta persona no va a poder con esto, ¿okay? Es mejor dejarla allí donde está porque no tiene fuerzas para una tarea mayor. ¿Qué estamos hablando allí? Inclusive sin tomar conciencia sin estar consciente de lo que estamos mencionando, que a esa persona le falta la fuerza de una estructura interna. Yo estoy segura que hemos conocido personas que ante circunstancias difíciles se caen emocionalmente, entran en una depresión, caen en una tristeza profunda, entran en pánico, entran en miedo, porque hubo cambios a su entorno. ¿De qué estamos hablando? Que la estructura que viene dentro no es sólida. Por lo tanto, si vamos a términos de entregas de herencia, de entregas de propósitos de vida, Dios no lo va a entregar porque Dios está mirando cuán fuerte hemos dejado que se construya dentro de nosotros, inclusive, escuchen bien, una estructura que soporte la revelación de la palabra, una estructura que soporte su gloria, una estructura que soporte su presencia, una estructura que soporte
toda la parte emocional de la vida. Una estructura que soporte el intelecto. Para todo, Dios requiere que haya una estructura que soporte. Y ese detalle, muy pocas veces nosotros meditamos en ello. Pareciera que es que Dios, si nosotros fuéramos como un vasito, Él comienza a zumbar allí de todo. No. Él es el arquitecto del universo. Si hay alguien que sabe de estructura, es justamente Dios. Y Él sabe, yo no puedo, yo tengo que formar una estructura interna para que soporte cada uno de los avances y de lo que yo voy a entregar. Necesitamos estructuras inclusive para soportar en peso las bendiciones que vale entregar. Para todo vamos a necesitar. ¿Cuál es el orden del arquitecto? Él es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y echó los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba bien construida. ¿Por qué tomé este versículo? ¿Por qué tomamos este versículo? Vamos a llevar este versículo en términos de carácter y en términos de un carácter que ha sido cimentado en una roca llamada Yeshua. Una persona madura, lo hablamos en la clase pasada, que tiene esas 3 columnas, que ya las mencioné, puede soportar un llamado de parte de nuestro Señor, porque tiene toda la capacidad espiritual, emocional y física, es decir, el diseño integrado, para soportar esas circunstancias. Hay personas que por no tener esas estructuras, Yahweh se exime en entregarle la totalidad de su llamado. Ahí es donde está la diferencia y de eso él habla, para que nosotros tengamos un carácter con una estructura que aguante las pruebas, hijo. A mayor llamado y propósito en tu vida, mayores serán las pruebas, porque antes de irlo entregando, él consolida en un grado más la estructura que te sostiene por dentro. Para eso son las pruebas. El Señor dice, la hice pasar por esta prueba, lo hice pasar por esta prueba, aguantó, salió firme, salió más maduro. Por eso es que las personas que han pasado por circunstancias sumamente difíciles pueden notar una diferencia con aquellos, como dicen en el argot, que se ahogan en un vaso de agua porque no están estructuralmente preparados para soportar pruebas. Muchas personas piden a Dios que le dé sus bendiciones, que los prospere, que los bendiga. Y el Señor dice, lo voy a hacer, pero en los términos míos yo necesito fortalecerte por dentro. Porque si no, no vas a saber ni soportar, no vas a poder cargar con el peso del llamado que te estoy haciendo y tampoco vas a tener el peso de la madurez espiritual para interpretar correctamente la razón de la bendición que te estoy entregando. Dios no edifica sin orden. Antes de sostener forma o antes de sostener el peso, Él forma la estructura. Es el diseño clásico de una construcción. Es necesario que nosotros meditemos en esto, porque en esa estructura que te está formando es donde Él está colgando el carácter. O sea que vamos a valorar las circunstancias por las cuales hemos estado pasando. ¿Cuál es la anatomía de la construcción? Vean esto qué interesante. En estructura, la naturaleza, ¿ok? En la estructura, cuando pensemos en esto, estoy segura que de aquí en adelante, cuando veamos un edificio o cuando veamos una casa en construcción, aunque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las construcciones en la casa no son muy buenas referencias para estructuras sólidas porque son de palito. ¿Okay? Pero si vamos a América del Sur, ahí sí vemos que las estructuras son de concreto, cabilla, columna, vaciado. Aquí tienen otro sistema, al menos que estemos hablando de un edificio de muchos pisos, entonces ahí uno sí ve, perdón, una estructura de cabillas, de columnas profundas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la construcción que estaban haciendo después que las Torres Gemelas en Nueva York, Manhattan, se cayeron. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir y ver la construcción de la fundación. Eso es
indescriptible las fundaciones que estaban haciendo hacia abajo para poner los fundamentos, para después levantar la estructura, para después hacer la edificación. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Él sabe, hijos, de antemano, cuánto de cada uno de nosotros tiene la capacidad de aguantar y soportar el levantamiento de una estructura. Esa es la diferencia en los niveles de las pruebas de sus hijos. Él no va a poner una prueba difícil a alguien que él sabe que no va a tener la capacidad emocional y espiritual de soportar aquella prueba. Por eso es que dice que no hay prueba que te haya sobrevenido, que tú no tengas la capacidad de soportarla. ¿Por qué? Porque Dios es como constructor, como arquitecto. Él sabe la fortaleza de cada uno de sus hijos. Entonces, en la naturaleza de las estructuras, son andamios, son piezas organizadas y conectadas unas con otras. ¿Cuál es la función? Sostener y dar estabilidad y distribuir las cargas. Hagan un símil ahorita con su vida. Las pruebas que están viniendo, la estructura que le está montando es para que aprendas a sostener, a dar estabilidad a tu vida y a distribuir las cargas. ¿Cuál es la duración? Permanente. Una vez que la obra está terminada, ya esa estructura quedó allí. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. ¿Qué es los andamios? Interesante. Y estos son figuras que saqué de la palabra. ¿Cuáles son los andamios? Son los soportes provisionales. Durante el crecimiento, el Señor va poniendo andamios para que soporten esa parte de la obra. Permitir que el trabajo avance de manera segura. ¿Y cuál es la duración? Temporal. Una vez que el Señor termina esa parte allí de tu formación, va a retirar esa circunstancia. Hay circunstancias en tu vida que no van a ser permanentes. Hay circunstancias que Dios las va a poner allí temporales porque está formando una parte específica en la obra que está haciendo en ti. El peligro de confundir el andamio. Escuchen esto. En nuestra vida existen andamios temporales. ¿Cuáles pudieran ser para que nos quede claro esto? Pueden ser rutinas que Él estableció por un momento. Esas rutinas, cuando Él diga se acabó, tienes que retirarte, ya aprendiste lo que ibas a aprender allí. Límites, trabajos y personas. Hay personas que Dios te pone allí por momentos en tu vida, que es un andamio para sostenerte en un tiempo determinado mientras Él en ti construye algo. Una vez que terminó, Él va a retirar a esa persona. Un hijo maduro espiritualmente, una persona madura, con inteligencia emocional, con madurez emocional, sabe que hay personas que van a venir a tu vida y se van a ir. Si tú estás claro en lo que el Señor está haciendo, déjalas ir. Porque ellas vinieron con un propósito específico. Terminado el tiempo, se van. Y porque vinieron a cumplir una función en una etapa determinada. No sostienen, ¿ok? Nos sostienen mientras algo se está formando. Entonces, ¿cuál es la prueba de madurez? Reconocer cuando algo fue necesario para nuestra formación y hay que dejarlo ir cuando cumplió su propósito, sin convertir aquello en un destino final. ¿Se acabó todo? No, vinieron por un momento y se fueron por un momento. Y en eso en la vida hay que estar claro. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los trabajos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las personas que van a estar allí en momentos temporal? Yo recuerdo que cuando nosotros vinimos acá, a este país, en el avión, mi señor me dio una frase que no la entendí, sino cuando sucedió, por supuesto, ¿ok? Pero la pude haber entendido en el avión. Yo venía a ese trabajo y el señor me dice en pleno vuelo, me dice, ese trabajo es una excusa que tuve para traerte a esta nación. Para mí en ese momento era el motivo, era la razón. Y él me lo dijo en el avión, es una excusa. Es decir, él me estaba hablando de un andamio, me estoy explicando, porque fue por un tiempo. Y ahí aprendí como ustedes no tienen idea y de repente, ¡pa!, lo quitó. Es un andamio, pero la estructura siguió construyéndose. Me estoy explicando. Y fíjense, cuando vean ahora una construcción, ¿qué es una estructura levantándose y qué es un andamio?
para que ustedes se den cuenta. Identifiquen ahorita cuáles son los andamios que tienen a su alrededor. Dios construye de adentro hacia afuera. Antes de que un edificio pueda haberse terminado, hubo planos, excavaciones y conexiones que durante mucho tiempo, atención, nadie admiró. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no se veían. Vamos a comenzar. El Señor puso o comienza ordenando pensamientos, ordenando modelos mentales, quitando de allí lo que no puede permanecer en su mente, sobre todo por el modelo que manejamos, que lo que pienso, hablo y lo que hablo, construyo. Entonces, si el Señor quiere construir las obras de su propósito de vida, se va arriba y dice, en este trato que estoy haciendo, en este levantamiento de esta estructura, tengo que trabajar el cambio de los pensamientos. Va corrigiendo motivaciones, va corrigiendo tu carácter, tu temperamento, ahí va formando el carácter, va desarrollando unas habilidades, caramba, que tenemos que trabajarlas, pero conscientemente. Discernimiento y percepción. Para mí son virtudes de Dios delegadas en los hombres. Aprendan a discernir, dice el Señor, disciernan, perciban, aprendan a percibir lo que está alrededor, enseñando a gobernar emociones. Todo eso, cuando usted está siendo tallado en esta área, nadie lo ve porque eso es en silencio. Él está poniendo fundamentos. Y cuando la obra ya está construida, usted se para frente a un edificio y usted no le ve los fundamentos. Usted no tiene idea. Usted va ahorita al mirador, no recuerdo el nombre, en Manhattan, que sustituyó las torres gemelas. Eso es grotescamente alto, tiene ciento y pico, creo que son 137 pisos. Y uno se monta y la mezanina es una belleza. Uno no ve el fundamento por ningún lado, por ningún lado. Pero eso para abajo tiene muchísimos metros de profundidad para luego haber levantado el edificio. Muchos de nosotros queremos que Dios levante la obra y el Señor dice, claro que la voy a levantar. Ahora voy a ponerte los fundamentos. Y allí es donde muchos abandonan la obra. Cuando Dios comienza a dar y a dar para cambiarte ideas, para cambiar tu manera de pensar, para extenderte la mente, para colocar sus ideas, desplazar las tuyas para colocarlas de Él. Cuando está corrigiendo motivaciones, cuando te presenta y dice, hey, has estado actuando mal, tus motivaciones no son correctas. Cuando haces las cosas, por poner un ejemplo, para ego, por vanagloria, esas motivaciones no son correctas. Yo no te voy a poder soltar mi propósito de vida y tu herencia si me las vas a administrar desde ese punto de vista. Tengo que corregirte, tengo que desarrollarte el que disiernas, porque te voy a exponer ante muchas circunstancias que vas a aprender a discernir desde la luz de la palabra. Te estoy formando, enseñando a gobernar las emociones. Atención con este punto. Las emociones, si no se gobiernan, pueden ser el principal motivo por el cual él atrasa, detiene la entrega de tu propósito de vida. Inclusive esto es tan delicado, el no gobernar las emociones, que inclusive retiene bendiciones. Las retiene, porque si te las entrega y no hay control de emociones, al primero que vas a abandonar es a él. O sea, esto, véanle, presten mucha atención, ustedes van a tener les vamos a facilitar esto como material, mediten en esto. Tengo que gobernar. ¿Cómo estás tú en el ordenamiento de tus pensamientos? ¿Contra qué luz lo estás haciendo? Tiene que ser contra la palabra. Corrección de las motivaciones, revisar el corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? Sinceramente y honestamente. Eso va a ayudar. Fíjense que en el centro va la formación del carácter. Desarrollar discernimiento, desarrollar percepciones y enseñando a gobernar emociones. Esas son las columnas que nadie ve. Y sobre eso, él va a levantar su propósito. Entonces, el riesgo de la altura sin profundidad
Queremos altura, dame, ponme, envíame a mí, Señor. Y yo quiero mi propósito, y yo voy a hacer esto. Y soñamos en grande. El Señor dice, amén. Pero necesito ponerte fundamento. El riesgo de la altura en lo que estás pidiendo y esperando, y no hay profundidad para sostener el peso de lo que estamos pidiendo. Entonces, el talento es la capacidad para llegar. Necesitamos el carácter, la estabilidad para permanecer. No es llegar, es vas a permanecer. Vas a aguantar aquello. Intelecto, el conocimiento para hablar. Vas a tener dominio propio para hablar solamente lo que Yahweh te indique que hables, como lo hacía Yeshua. Yo hablo lo que oigo decir a mi Padre. Oportunidades, puertas abiertas, abre las puertas, quiero las puertas abiertas y oro por las puertas abiertas y Padre Celestial y abre las puertas y atravieso las puertas y dale, y el Señor te dice, hay madurez, hay capacidad para que administres lo que te vas a conseguir detrás de esa puerta. Fíjate cómo nosotros hablamos de altura y él habla de profundidad. ¿Coincide con nosotros en la altura? Claro que sí. Donde no coincide con nosotros es en el tiempo de entregarnos la altura. Porque mientras estamos esperando altura en lo grande, él está viendo hacia abajo para poner profundidad para que finalmente podamos llevar la carga de su llamado. Entonces, en la física espiritual, puse ese nombre, me gustó, capacidad de carga. En ingeniería, una estructura debe estar preparada para soportar la carga que recibirá. Dijera mi esposo, lógico, ¿ok? Bueno, eso es exactamente lo que está haciendo el Señor con nosotros. Es una estructura interior. Y Él dice, a mayor llamado, mayor prueba. Ya muchos estamos entendiendo qué está pasando. Yo me supongo, oh, ya estoy entendiendo. Y el Señor dice, medita por un momento qué cosas has estado orando. ¿Por qué cosas has estado orando? Y ahora te vas a medir la distancia de cuán preparado estás para llevar el peso por lo cual has estado orando. Esa distancia es la que el Señor está haciendo hacia abajo. Así de fácil es la fórmula. Espiritualmente la madurez aumenta nuestra capacidad de carga. Si el peso es mayor que la estructura, la vida va a colapsar. Si el peso de lo que Yahweh te va a entregar es mayor que la estructura que lo va a sostener, colapsa. Y como Él no te quiere ver colapsar, no nos quiere ver, esa es la razón por la cual está reteniendo la bendición. Esa es la razón por la cual muchos ni siquiera están en dirección al propósito de vida. ¿Por qué? Porque no hay correlación entre lo que te has querido dejar tallar y lo que él quiere hacer. Porque en lo que puso el primer piloto de la fundación ya pegaste 4 gritos y entraste en crisis. Entonces dice, Dios mío, y pilotes de la fundación son como 20 y le he puesto uno solo y ya se me volvió loco. Que él no soporta, que yo no aguanto, que ese tiempo es el que él va a necesitar para poner los fundamentos. ¿Dónde conseguimos esa fuerza? En la intimidad con el Señor. Te va a dar la fuerza, te va a dar el discernimiento, te va a dar el entendimiento, te va a dar los recursos, te va a dar todo para que soportes ese tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Bueno, en la Biblia hablan promedio. Nosotros sacamos la cuenta el otro día en un estudio. Promedio, 18 años. Unos llevaron la batuta de 40 años, pero el promedio es 17 años. No estoy diciendo que contigo va a ser igual, aunque por ahí vienen los aires, ¿no? En esos tiempos, pero es un trabajo arduo, ¿bien? Ok, entonces, porque las cosas buenas también pesan. Todo lo que le hemos pedido al Señor pesa. Queremos que Dios aumente la dimensión de nuestra vida, pero Él necesita aumentar primero nuestra capacidad para sostener lo que Él nos va a entregar. Una oportunidad requiere administración. Dame una relación, requiere carácter. Dame influencias, requiere responsabilidad. Dame conocimiento, requiere sabiduría. Por eso es el peso de las pruebas que estamos llevando.
Bueno, y con esto cierro acá para entonces entregar en este espacio que queda los elementos que conforman el carácter. ¿Por qué quisimos hacer esto antes? Porque estos elementos son los que se sostienen en la estructura del carácter, los que vamos a ver. Por eso es que el Señor está trabajando primero una estructura interna, el cambio de perspectiva. Aquello que interpretamos como una dolorosa demora es en realidad el riguroso proceso de la preparación. ¿Cuál es la percepción humana? ¿Cómo se está tardando? Tengo tiempo orando y no me da la respuesta. No veo la salida, no veo el ministerio, no escucho su llamado, no veo la respuesta. Para el Señor no es demora. Para el Señor es, en su realidad divina, es preparación. Te está preparando. Dios no se está tardando, está retirando elementos innecesarios que llevamos dentro, ordenando lo desalineado y fortaleciendo tu estructura para que el peso de tu destino, me gustó esa frase, no te aplaste. Voy a volverlo a retirar, voy a volverlo a decir, ¿ok? Para que el peso de tu destino no nos aplaste, para que el peso de nuestro destino no nos aplaste, ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, en nada, no nos puede aplastar. Hemos visto casos donde el Señor ha entregado un peso de gloria, la persona tuvo una fisura en lo emocional, desvió todo aquello, ¿ok? Se llenó de vanagloria, se llenó de soberbia y hasta ahí llegó el llamado. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor retiene, hijos. Quedémonos tranquilos, obedeciéndolo, sabiendo que Él está haciendo la buena obra dentro de nosotros. Y de aquí en adelante entienda, todo lo que usted quiera avanzar, Dios está levantando una estructura emocional y espiritual interna para que soporte aquello. Todo, todo. Cuando usted ve a una persona inestable emocionalmente, diga aquí adentro, le falta la estructura que soporte aquellas pruebas, aquello, le falta estructura. Adentro, una persona con estructura. Imagínense la estructura interna de Yeshua, cómo aguantó las pruebas. Tenía una estructura firme para el llamado y el peso de su llamado. Captamos eso allí. Yeshua tenía un peso estable en su estructura, era estable, inconmovible para soportar el peso del llamado de él, ir a la cruz, redimir, morir por nosotros. A eso era. Bueno, tú vas a agarrar tu llamado en oración y dale gracias a Dios que por amor, para que tu destino no te aplaste, Él está formando una estructura dentro de ti. Amén. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito del arquitecto? Antes de aumentar el peso, Dios fortalece la estructura y antes de ampliar la construcción, trabaja en los fundamentos. Eso es así. El objetivo no es solamente que resista la presión de la prueba, no, es formar a la persona capaz de permanecer firme cuando llegue al lugar que Dios ha preparado para él. Que cuando te pongan delante de 500,000 personas y te entregue finanzas y tú sigues siendo inmutable, inconmovible, predecible. Me estoy explicando, firme, humilde, manso. Porque ya pasaste por pruebas. Esa va a ser la fuerza, esa va a ser la evidencia del Señor. Ahora, ¿cómo está formando por dentro esa estructura? Vamos. ¿Ok? Los 10 componentes del carácter del reino. Vamos rápido con esto, ¿ok? En aras del tiempo. Vámonos acá. El carácter no es una idea abstracta. Amados, entendamos esto. El carácter no es una idea abstracta. Se expresa mediante aptitudes, decisiones, respuestas y hábitos que reflejan el gobierno de Yahweh sobre el corazón del creyente. Usted quiere tener la evidencia de que un creyente, de que una persona está siendo administrada debajo de la mano de Yahweh, mírale el carácter. Así de sencillo. Allí, esa es la puerta, esa es la ventana donde estamos dando testimonio que estamos sujetos al Señor. Así como un árbol se conoce por su fruto, el carácter también se conoce por las evidencias que produce. Nadie puede afirmar que posee el carácter de Cristo
sino se manifiesta en la forma en que piensa, habla, decide y sirve y enfrenta las pruebas. Ustedes hoy, cada uno de nosotros puede meditar cómo estuvo el carácter del Señor el día de hoy. Cómo habló, cómo pensó, cómo se comportó, cómo sirvió, cómo enfrentó las pruebas del día de hoy. Y meditamos hacia atrás, cómo me he estado comportando en esto. Eso es la evidencia de cuánto has dejado que el carácter de Yeshua sea tallado en ti. Hay una sola estructura espiritual, ¿ok? Enseñamos que el carácter no está compuesto por una sola virtud. Es un conjunto de cualidades que el Espíritu Santo desarrolla progresivamente. Podemos compararlo con una columna formada por 10 grandes pilares, un pasillo, y arriba está sostenido un edificio. Si usted quita una columna de esa, el edificio va a moverse, va a entrar en una desestabilización, desequilibrio. Entonces, no funcionan independientemente, sostienen una misma construcción. Las 10 sostienen el carácter. Las 10 columnas sostienen el carácter. Y Dios las va formando al mismo tiempo. Las 10 las va formando al mismo tiempo. Interdependencia, si uno falta o es débil, toda la estructura pierde la fortaleza. ¿Y cuál es el origen divino? No son un esfuerzo humano, y aquí es donde viene el éxito. Son la manifestación de Yeshua en nosotros. Eso es lo hermoso. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque entonces significa que el arquitecto, el artesano que está tallando esto es el Ruach HaKodesh, no somos nosotros. Esto no es nuestro. ¿Ok? Ya. Ok. La integridad. Vamos con la primera. Vamos a ir rápido en aras del tiempo. El carácter que permanece igual cuando nadie observa. ¡Ay, qué importante! El que camina en integridad anda confiado. ¿Por qué? Porque no está cometiendo nada, no tiene nada que ocultar. Nada que ocultar. Bien, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene algo que no está correcto, que no está alineado con la ley, y ve en la esquina un policía, usted cruza en la cuadra antes. Eso es así. Pero el que anda limpio, ni le baja volumen a la música, pasa de lo más tranquilo, usted no tiene nada que ocultar. Y si la paran, ajá, aquí estoy, dígame pues, usted no tiene nada que ocultar. Eso es exactamente lo que sucede con la integridad. Usted es el mismo, delante del Señor, en privado, en público, no tiene nada que ocultar. Proviene de la idea de algo completo, sin división. Eso lo está mirando el Señor. Hijos, por favor, entendamos. El Señor esta mañana me recordó un versículo. ¡Buf! Y he puesto mis ojos sobre ti. ¡Ay, ay, ay! Te dije, Padre Celestial, ayúdame a recordar que quien me está viendo a mí 24 horas eres tú. No de manera punitiva, pero me está viendo. Yo tengo que ser íntegra, hijos. Todos tenemos que revelar eso. Algo completo, sin división. En corazón, las palabras, las acciones permanecen alineados, eliminando todo rastro de hipocresía. La integridad consiste en ser la misma persona delante de Dios, delante de los hombres y cuando nadie nos observa. No nace de una vigilancia externa, nace del temor a Dios. Cuidado con esto, hijos. No esté aparentando delante de los otros lo que usted no es delante de Dios. La fidelidad, permanecer constante aun cuando nadie recompensa. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso lo dice en 1 Corintios. Dice, la capacidad de permanecer constantes, hijos, en compromisos delante de Dios. Te estén viendo, no te estén viendo, te aplaudan, no te aplaudan, te reconozcan, no te reconozcan, no importa. Tú eres la fidelidad, la firmaste, no fue con el hombre, fue con Dios. Sin resultados inmediatos, no importa, no abandones las cosas porque no tengan resultados inmediatos. Prosigue, prosigue, prosigue.
porque la fidelidad es para él y vendrá de él el galardón y la respuesta. Continúa obedeciendo aunque el proceso sea largo. La fidelidad demuestra que una persona ama más al dador que a los dones. El que es fiel en lo poco, hijo, le va a ser fiel en lo mucho. Fíjate la importancia de la fidelidad. El Señor te está probando en lo poco, en lo poquito. Eres fiel, lo estás haciendo con niveles de excelencia, con gozo, con alegría, con... Bueno, prepárate, porque eso lo está viendo el Señor y lo que te está formando, para que Él diga, fuiste igual en lo poquito, pues en lo mucho te voy a poner porque vas a seguir siendo igual. Te estaba probando. Hay gente que dice, no, yo voy a ser fiel al Señor o voy a trabajar con ahínco cuando me dé tanto o cuando yo tenga tantas personas por delante. Tú mismo estás atrasando entonces la entrega del propósito, porque así no funciona el reino de los cielos. La mansedumbre es el cuarto, el poder bajo el control. Esto hablamos un tanto la clase pasada. Aprended de mí que soy manso y humilde. Nunca significa debilidad. Aprendamos esto, amados. Nunca significa debilidad. Describe una fuerza completamente sometida al gobierno de Dios. Yeshua tenía autoridad para responder con violencia. Claro que sí la tenía. Con poder. Pero eligió responder conforme al propósito del Padre. Eso es mansedumbre. Acuérdense, mansedumbre es el traje que tienes encima, la virtud que tienes encima para dominio propio, para controlar el poder y la autoridad que Yahweh te ha delegado. Y a mayor tallado, más poder y más autoridad te va a dar. Poder en la palabra, poder en la boca, poder en el pensamiento, poder en las manos, poder adquisitivo. Entonces el Señor dice, mientras más te doy, más manso. Pero no es debilidad, es la autoridad, es dominio propio sobre tu vida. La mansedumbre es la capacidad de responder bajo el control del espíritu y no bajo el impulso de las emociones. Dominio propio, gobernarse a sí mismo antes de gobernar cualquier otra cosa. El Señor dice, me gusta Pedro, segunda de Pedro, él menciona, añadid ante todo, añádete a ti mismo dominio propio. Regular pensamientos, regular emociones, regular la lengua, regular deseos, regular acciones. Esto tiene que ver mucho con inteligencia emocional. Pero antes de la inteligencia emocional, tema que vamos a tocar más adelante, viene la inteligencia espiritual. Esa es la mamá de la inteligencia emocional. Una persona que no maneja sus emociones actúa meramente que por impulsos. Es impulsiva, es colérica, es sanguínea. Lo que le cruzó por la cabeza, eso dijo, eso hizo. Y el Señor dice, en esas condiciones no puedo delegarte, porque eres dueña de los impulsos. A ti te dominan los impulsos. Los impulsos te dominan en todo, no me sirve. Necesitas dominio propio. Que cuando venga el impulso usted lo controle, te mantenga sereno, para que puedas en la serenidad de la mente escoger la mejor respuesta. Una persona que maneja con impulsos, que se maneja con impulsos, no tiene la capacidad de escoger respuesta. Tiene la capacidad de reaccionar ante lo que te están presentando. Una persona que reacciona trabaja con el cerebro reptil, es decir, el inmediato, el que trabaja con impulsos. Y eso, el Señor dice, eso no viene de mis frutos. Quien no gobierna su interior jamás podrá administrar correctamente aquello que Dios coloca en sus manos. Cuidado con esto, hijo. Esto es bien delicado. El reino jamás entrega autoridad exterior sin que esté presente un gobierno interior. Y ya mire que llevamos 5 columnas y Yahweh las está viendo. La perseverancia, permanecer hasta completar el proceso. Amigos y amados, no abandonemos. No abandonemos, pero tenga la paciencia su obra completa. Permite continuar cuando otros abandonan. No se basa en entusiasmo, sino en convicciones. Es la cualidad que transforma las pruebas en procesos de madurez.
Mira, aquí se lo digo como psicóloga, como terapista, como pastora. Una de las cosas que permanentemente estoy frenando en mis terapias, en mi consejería es para, porque quieren tomar decisiones cuando las cosas no están cuadrando como lo quieren que cuadren. Y la mejor salida es el abandono de las circunstancias. Llámalo en trabajo. Me voy porque en el trabajo no me quieren. Me miran tan mal. Me pusieron una cosa y típica frase, es que fulano la tiene agarrada conmigo. Es que la cosa está difícil, por eso me voy. ¿Y quién te garantiza a ti que en otro sitio va a ser distinto? ¿Tú no te das cuenta que el del problema eres tú? ¿Para dónde vas te lo vas a llevar? Gente que quiere abandonar matrimonios porque no soportan. ¿No soportan qué? Gente que quiere abandonar negocios, llamados, todo. Y el Señor está diciendo, si vienes con dominio propio, si eres íntegro, si eres manso, ¿te dan cuenta cómo todas las columnas van agarradas de la mano? Tú me aguantas con perseverancia, abordas las circunstancias. Ten paciencia, mantente manso, domina ese impulso de querer abandonar las cosas. No se basa en entusiasmo, sino en profundas convicciones. Es la cualidad de transformar las pruebas en procesos de madurez. La perseverancia convierte las promesas en realidad porque permanece caminando. Uy, atención con esto. El Señor reveló algo grandemente en esto en la palabra. Hay personas que abandonan, pero otras siguen cuando otras están regresando. ¿Quieres que te diga algo? El que persevera, el Señor le va a entregar las bendiciones de aquellos que abandonaron el proceso. ¿Qué tal? Cuando usted vea que hay gente que viene caminando en sentido contrario, llénese de fuerza y avance con ímpetu, porque allá abandonaron unas bendiciones y el Señor dice, yo necesito entregar estas bendiciones, porque estas bendiciones tienen conexiones divinas y no las voy a dejar perder. Ven acá que tú que llegaste, valiente hijo, ven acá, toma esto y toma esto. Por eso es que el Señor dice, al que tiene poco le será quitado y al que tiene mucho le será dado. A ver quién me agarró eso ahí. ¿Por qué? Porque soy perseverante, porque voy a perseverar. Ojo, ¿por qué crees tú que el Señor dice? Es que toda la palabra se da la mano. ¿Por qué crees tú que el Señor dice? Y los que han ido sembrando con lágrimas regresarán con los brazos llenos de gavilla y cantando y en gozo. Porque es duro. Él no está diciendo que el camino de ida lo vas a hacer danzando. Hay tramos que uno los hace danzando. Yo no lo dudo. Hay pedacitos en el camino que te los gozas, los bailas, pero hay pedacitos, hay tramos en el camino que uno los pasa llorando. Pero eso está escrito en la palabra y el Señor lo dijo. Vas a ir sembrando con lágrimas. Ay, pero no te detengas. Llega, que cuando llegue vas a venir de vuelta. Gozosa alegría, danzando con alegría y con los brazos llenos de lo que el Padre te tenía a ti. ¿Por qué? Porque aguantaste el tallado. Eso es la perseverancia. Convierte, perdón un segundito, la perseverancia convierte las promesas en realidad porque permaneces caminando sin detenerte. Ok, 7, la obediencia. Esto es someter la voluntad al gobierno de Yahweh. Esto sí, caramba, con esta columna. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es toda transformación del carácter comienza aquí. No existe formación espiritual sin decisiones prácticas. Quien obedece declara que la sabiduría de Dios es superior a la propia, demostrando absoluta confianza. ¿Quieres obedecer? Tú vas a terminar declarando que la sabiduría del Señor es más alta que la tuya. Y al entender eso, automáticamente tú vas a ir soltando tus modelos mentales para agarrarlos del Padre. Ya no vas a perder, ya no vas a retener ningún modelo, ya no vas a retener ninguna idea tuya, porque en el temor santo te he revelado que todo lo de Él es mejor. Entonces tú sueltas, aprendes a soltar. A mayor madurez sueltas más rápido. A mayor madurez sueltas más rápido, porque es una convicción que has conocido que la sabiduría, la inteligencia, los planes, el propósito, todo de Dios, los recursos, las maneras, el modo, el tiempo es mejor que lo tuyo. La obediencia no es una pérdida de libertad en términos de reino, es la evidencia de que Cristo, que Yeshua gobierna
tu mente y corazón. 8. La responsabilidad. Administrar fielmente todo lo recibido. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Me voy a detener un segundo en aras del tiempo. Escuchen esto. El Señor en un diseño, y es bíblico, está allí, bueno, todos los diseños, pero aquí hay algo bien especial. Vamos a ponerlo en estas palabras. Bendito que me dé sabiduría el Señor para poner esto que está llegando en mi mente ahorita. Ok. Si tu llamado, vamos a poner con las finanzas, que ahí nos identificamos todos. Si tu llamado contempla, si el propósito de Dios contempla la administración de muy grandes cantidades de dinero y te entregó dinero y no lo supiste administrar, te lo va a quitar y te va a meter en hornos de finanzas. ¿Para qué? Para que aprendas a administrarlo. ¿Por qué? Porque tu llamado tiene una gran administración de finanzas más adelante. Te voy a poner otro ejemplo. Si tu llamado es de liderazgo y te va a tocar gobernar, liderar, administrar grandes cantidades de personal, y maltrataste al personal, él te va a quitar todos los supervisados y te va a poner a ti jefes. El tallado, hijo, fuerte. Abran los ojos. Aquí hay una revelación. El Señor le está hablando aquí a más de uno, para que de una vez sepa por dónde lo está formando. Lo que Él te está quitando ahorita y por donde más duro te estás dando, esa es la mayor porción que te va a tocar administrar más adelante. Otro día les voy a entregar la cantidad de ejemplos de estos que hay en la Biblia. El Señor lo quita y dice, te voy a formar en esto. Porque esa es la mayor porción de lo que te voy a entregar más adelante. Entonces el ciudadano del reino entiende que nada le pertenece. Esa es la primera premisa. Todo ha sido confiado temporalmente por Yahweh. Tu familia, tu tiempo, ministerio, recursos, conocimiento, influencia, todo te lo está entregando para que aprendas a administrarlo. Administrar tu familia, administrar a tu esposo, administrar tu hogar, administrar los hijos, todo a la luz de la palabra. La responsabilidad nace cuando comprendemos que algún día vamos a rendir cuentas cara a cara a Dios de todo lo que nos ha entregado. El 9, la valentía. Permanecer firme aun cuando exista oposición. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En estos días estaba agotada. ¡Wow! Y en oración el Señor me dijo, no te dije que te esforzaras. Yo voy a darte las fuerzas. Pero de que vas a esforzarte, vas a esforzarte. Y te vas a quedar sorprendida, me dijo, cuando descubras la cantidad de fuerzas que aún no has sacado, porque las vas a requerir más adelante. Te estoy entrenando. Eso tiene sentido. Él no te va a abandonar. Él va a estar contigo para esforzarte y Él va a estar contigo para que seas valiente. La valentía bíblica no consiste en la ausencia del temor. No, señor. La valentía consiste en obedecer aun cuando el temor intenta detenernos. Es decir, te va a tocar atravesar por el medio del temor. Toda persona llamada por Dios enfrentará oposición. La diferencia radica en quién gobierna tu corazón para darte la valentía para que atravieses esas circunstancias, porque cual laboratorio él tiene control de las variables. ¿Tú sabías que tus pruebas, las que estás viviendo hoy, están perfectamente equilibradas por el Señor? No pone ni un pesito más del que Él sabe que tú puedes aguantar. No le agrega un segundo más a aquel tiempo que Él sabe que hasta ahí llegó la prueba. Por eso es que te dice, ten valentía, no tengas miedo, porque yo llevo el control de absolutamente todo. Es como un laboratorio, las variables se controlan para ir midiendo. Bueno, el Señor en tu vida, todas las variables que hoy te rodean, ten la confianza absoluta
que Él lleva el control de todo. A ninguna circunstancia que tú estás pasando, a Dios se le pasó la mano. Ay, Dios no se dio cuenta. Se le pasó la mano con esto. No. Lo que te haya llegado, tienes la resiliencia para aguantarla. Porque Él está dentro de ti y que están ordenando. Quien está ordenando ese escenario es Él. Es Él. El carácter valiente coloca la obediencia por encima del miedo. Miren el 10. Llegamos a lo último. La templanza. ¡Ah! Creo que la columna última es la templanza. Y esto tiene un orden bíblico. La manera en cómo se ordenaron las 10 piezas es un orden bíblico. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Las tres juntas representan, hijos, esta columna vital, equilibrio, impide vivir en los extremos. Una persona madura regula las emociones, ordena las prioridades, transita y produce serenidad. Esto es importante, hijos. Permite responder con sabiduría aún bajo extrema presión. La templanza es un perfume, así lo veo yo, a la hora de responder, a la hora de hablar, a la hora de interactuar en presión, molesto, que estés pasando por un momento molesto y que seas ecuánime para responder. La templanza mantiene el corazón gobernado bajo la paz de Yeshua. Cuando todo alrededor intenta producir caos y desorden, tú te mantienes sereno. Pasando un gran disgusto porque estás pasando una gran ofensa, te mantienes sereno. Te ofendieron fuertemente, sereno. Te lastimaron duramente, te fueron infiel, sereno. Fueron desleales contigo, te traicionaron, sereno. Sereno. Porque allí es donde estás construyendo la atmósfera para que el Padre te ayude y se manifieste y tome control de aquello. Y una cosa muy linda que hablé esta semana, te ponga en justicia. ¿Por qué? Porque estás en obediencia. Porque esto de la templanza no es una sugerencia, es una orden. Las 10 columnas son una orden del Padre. Mira qué cosa tan hermosa. Entonces, todas juntas producen una vida que refleja el gobierno del reino. No son 10 virtudes independientes. Es la imagen completa de Yeshua en nosotros. Mira qué cosa. Vamos a leerlas, no tienen un orden específico aquí, como se armó la lámina, ¿no? Pero ahí las tenemos. Mira, la mansedumbre, la valentía, equilibran, la perseverancia con la obediencia se desarrolla, la responsabilidad, templanza, dominio propio, fortalece, la integridad sostiene a la fidelidad, sostiene a la responsabilidad, la integridad te protege, te fortalece. Todo esto, hijo, es lo que da una formación sólida. Cuando Yahweh ve que estás apresta, que has ido avanzando, que has ido madurando en cada una de estas, Él comienza a soltar el peso de la construcción. Y esa construcción es tu propósito de vida. Eso es lo que Él está esperando. A mayor llamado, mayor estructura y lo que dijimos como un principio de ingeniería. Toda estructura está hecha para que soporte el peso el cual van a poner a descansar en ella. Y si hay un arquitecto de arquitectos, se llama Yahweh. Este diseño es de Él. Él está produciendo eso en tu vida. Quiere soltar ese peso del llamado, Él está formando la estructura del carácter. El carácter del reino no se mide por un solo atributo, amados, sino por la armonía de todas las virtudes de Cristo en nosotros, desarrollándose simultáneamente en la vida del creyente. ¿Te das cuenta por qué insistimos tanto en estar consciente de cómo estamos caminando todo el día?
Mientras más madura el carácter, más visible se hace Yeshua. Mientras menos gobierna el yo, más gobierna el reino. Y cuando el reino gobierna plenamente, el ciudadano piensa, decide y habla como su rey. Entonces el Señor dice, esto se está poniendo bueno, esto está listo, yo voy a comenzar a soltar y a empujar a este hijo al epicentro de su propósito. ¿Por qué? Porque me ha demostrado y me está demostrando que es confiable. Los dones pueden abrir puertas, el conocimiento puede ampliar la comprensión, pero únicamente un carácter formado en Yahweh puede sostener el peso de sus promesas, administrar la autoridad del reino y reflejar con fidelidad la imagen de Yeshua hasta el fin. Solamente esto, ok, ese carácter formado es lo único que puede sostener el peso de sus promesas y de sus bendiciones. El milagro de la transformación, ¿ok? Es, hoy no te preguntes únicamente cuánto sabes de Dios. Pregúntate cuánto de su carácter puede verse en tu vida. El reino no busca personas impresionantes, sino personas transformadas. El carácter no se forma en los momentos extraordinarios, sino en las decisiones diarias de obedecer. Entonces, esta semana y todos los días es una invitación. Detente un momento y pregúntale al Ruach HaKodesh qué área de mi carácter está formando en mí en estos días. ¿Cuál columna? ¿En qué columna estás trabajando en estos días? Capaz y te dicen una específica o te dicen varias específicas, pero él está trabajando unas columnas en tu vida hoy. Ya tienes el conocimiento, ponlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica diariamente. No dejes pasar ningún día sin tomar conciencia de lo que estás hablando y haciendo. Y por sobre todas las cosas, hijo, es un llamado, pero profundo llamado con responsabilidad. Medita, medita antes de hablar. El cerebro reptil, agárralo, ponlo hacia atrás. Deja de actuar desde la impulsividad, porque cuando actúas así, el Ruach HaKodesh está totalmente constrito. Vamos a dejar que Él nos lleve por la mansedumbre, la obediencia, la templanza. Conciencia, hijo, conciencia. Permanentemente consciente de lo que estás respondiendo. Esta es la... Bueno, ya con esto terminamos en la segunda parte del carácter. Espero, amados, que esta introducción que dimos, donde hablamos de la estructura, meditemos. Él está colocando una estructura interna. Él es Dios de orden. ¿Se acuerdan la primera clase? Él es Dios de orden. Él no va a llegar en una construcción como un camión de volteo y va a soltar el cemento allí junto con las cabillas, las columnas, las piedras, las cerámicas, las puertas, las ventanas y bueno, aquello es un voto allí. Él es Dios de orden. Y mientras tú estás pidiendo manifestaciones externas, bendiciones y glorioso y cambio, el Señor dice, voy a comenzar con el orden. Yo soy Dios de orden. Voy a trabajar el caos que tienes aquí en la mente, el caos que tienes en el corazón. Entonces comienza a levantar una estructura y junto con esa estructura a vaciar todo el material de tu carácter. Hijo, si hay algo en el cual hoy le tenemos que rendir cuentas a nuestro Padre Celestial sobre el carácter. Y pocas personas meditan en esto. Y ya tenemos hoy un principio que todos abrazamos. Él no va a soltar ni siquiera las bendiciones, porque todas sus bendiciones tienen peso. ¿Tú sabías eso? Hemos meditado en eso. Nada en Yahweh es ligero. Nada en Yahweh es ligero. Nada. Entonces él no puede soltar bendiciones si no hay un carácter que sostenga el peso de la bendición. Ah, pero yo estoy bendecida. Capaz lo que nos está envolviendo es mucha misericordia. Es distinto.
Hay bendiciones específicas para ti con tu propósito de vida. ¿Cuándo te las va a dar? Cuando ese carácter le diga a él es confiable, comienza a soltar los recursos. Hay todos unos capítulos expresos de eso en la palabra. Entonces vamos a abrazar el carácter. Vamos a abrazar y a pedirle a Dios con sabiduría que nos dé la conciencia de estar trabajando todas esas 12 columnas en conciencia en nuestra vida. Les bendigo, un abrazo, gracias por acompañarnos. Vienen temas poderosos, ya estamos entrando en las próximas clases en el tema de la mente.